23 de abril de 1968, nace Timothy McVeigh, en un pueblo llamado Pendleton. Un pueblo de carretera de 5.000 habitantes, al oeste del estado de New York. Un pueblo fundado hace más de 100 años por granjeros alemanes, a los que les recordaba su Alemania natal. Un lugar tranquilo y aburrido donde no había industria, con un solo bar y una pizzería. Los padres de Timothy trabajaban duro, ella en una agencia de viajes y él en una fábrica de la General Motors, apenas coincidían en casa todos juntos. Timothy comenzó a destacar en la escuela a los 6 años, algunos lo consideraban un niño extrovertido al que le gustaba jugar con sus compañeros y amigos. Eran los únicos vecinos que disponían de piscina privada, Timothy invitaba a sus amigos para divertirse. Unos años más tarde su abuelo lo introduce en el mundo de las armas, a la temprana edad de 9 años. Edward McVeigh le compra un rifle de principiante para que entienda la importancia de las armas y enseñarle a usarlas. Después le regala una pistola, y posteriormente más armas. Timothy ya es un adolescente y va con sus amigos al bosque para disparar, al mismo tiempo se instruye en la supervivencia, hace acampadas, etc. Solo le gusta disparar a blancos fijos como dianas, odia a la gente que dispara a los animales. Esto le ayudaría personalmente con el paso de los años, valerse por sí mismo en todo momento sin ayuda externa. En 1977 se avecina una gigantesca tormenta de nieve a Pendleton, Timothy compra víveres para guardar en el sótano, y le pide a su familia que compre un generador. Mostraba iniciativa en todo momento. Un tiempo después la madre de Timothy, Mildred McVeigh, decide que ya no está enamorada de su marido y decide alejarse por temporadas, quiere llevar su vida y conocer a otros hombres, sigue viendo a los niños, pero ya no es igual que antes. Timothy le llega a preguntar a su padre si él es el causante de los problemas en casa, de que su madre ya no quiera vivir con ellos. Esto le afecta profundamente, ya no vuelve a ser el mismo y se convierte en una persona introvertida, no le gusta hablar de su familia. Mildred McVeigh pone fin a la relación definitivamente con su marido cuando Timothy tiene 16 años. Este decide quedarse con su padre. Se acerca su graduación de secundaria y pese a que sus hermanas se habían ido con su madre a Florida, le esperaban grandes cambios. Con 16 años diseña un programa de computación, con este programa podía comunicarse por un módem, de nombre El Vagabundo, deja asombrados a sus profesores. Era una persona brillante e inteligente. Sus hobbies seguían siendo las armas y las revistas de supervivencia, leer cómics, escuchar música. Van Allen y Ozzy Osbourne. Comenzó a trabajar de canguro cuidando a los hijos de sus vecinos para sacarse un dinero, más tarde y ya graduado, trabaja un verano en Burger King. Recibe una beca para estudiar programación, comienza el curso, pero poco después abandona y se pone a trabajar de guardia de seguridad, le gusta mucho y le atrae el trabajo porque podía portar un arma. Ya cuenta con 19 años. Algunas veces se persona en el trabajo con pistolas o munición aparte de su arma reglamentaria para fanfarronear ante sus compañeros. Estos decían que Timothy tenía un comportamiento con muchos altibajos, de repente estaba chillando como un loco enfadado por algo y a los minutos actuaba de forma normal. Finalmente es despedido por llevar armas al trabajo. En 1988, frustrado por su despido decide alistarse en el ejército para poder cumplir uno de sus sueños y tener armas a su alcance. Leía manuales sobre armamento, tanques, etc. Pronto comienza a destacar por su compromiso y patriotismo con Estados Unidos, es ascendido a sargento. En 1991 él y su unidad son enviados al Golfo Pérsico, la primera división de infantería. Es un experto tirador con los tanques Bradley, de hecho su primer día de combate le arranca literalmente la cabeza a un hombre iraquí que andaba solitario por el desierto, seguidamente comienza a gritar y a aullar como un lobo celebrándolo. Solo su unidad consiguió más de 600 bajas enemigas en el tiempo que estuvo operativa, pero con el tiempo su forma de mirar al ejército fue cambiando, se siente triste y vacío. Con 22 años recibe medallas por sus incursiones, la medalla de bronce por su valor y la insignia de infantería, aunque ya comienza a mostrar desconfianza u odio hacia el gobierno de Estados Unidos. Vuelve a Estados Unidos y solo una semana después quiere cumplir su verdadero sueño, ser un miembro de las fuerzas especiales, un boina verde. Pero no había tenido en cuenta varios factores. Estuvo 4 meses en el desierto recientemente sin comer adecuadamente, no había descansado lo suficiente, no tenía la misma resistencia o forma física, etc. Al ponerse el nuevo uniforme y sus nuevas botas para comenzar la instrucción de las fuerzas especiales, los someten durante días a esfuerzos físicos sobrehumanos, empezó a tener problemas en los pies, ampollas, y al cargar con el equipo pesado se vio superado.
Hizo un escrito en el cual informaba acerca de su renuncia, se lo entregó al mando que correspondía y por primera vez en su vida sintió que había fracasado, estaba realmente alterado y enfadado. Después de todos sus logros conseguidos no había podido con este reto. Eso le causó una gran frustración y vacío nuevamente. Después vuelve a su antigua base en busca de amparo, pero allí no le proporcionan trabajo. Es entonces cuando descubre el libro de Turner Diaries. Es una novela apocalíptica sobre la guerra racial en Estados Unidos, en la que un grupo de supremacistas blancos se apoderan del país, capturan negros y judíos, matrimonios mixtos, etc. para ahorcarlos. Le encantaba el libro y pensaba que esta ficción podía llevarse a cabo y hacerlo realidad. También se va aislando cada vez más del exterior, apenas sale de casa, limpia sus armas y sigue leyendo otros libros que hablan de conspiraciones de la extrema derecha. En definitiva, una filosofía antigobierno. A finales de 1991, diciembre, deja definitivamente el ejército, sus compañeros no dan crédito. 1992, pese a haber dejado el ejército sigue llevando una vida militar, se levanta temprano como haría en un cuartel, se corta el pelo rapado regularmente, sigue yendo uniformado y visita asiduamente a los Patriotas de Arizona, un grupo paramilitar. Poco después encuentra trabajo a media jornada de guardia de seguridad, otra vez. Es entonces cuando comienza su declive mental. Empieza a culpar al gobierno de los Estados Unidos de que les quieren quitar las armas, está obsesionado con ello y la segunda enmienda. Derecho a portar armas, va a las ferias de armas para apoyar a los vendedores y mostrar su descontento con el gobierno. Entonces ocurren dos sucesos que marcarían a Timothy. Por un lado, el FBI acorrala la vivienda de la familia Weaver, les llega información de que el cabeza de familia es un activista de extrema derecha que dispone en su casa de armas ilegales y un arsenal. En el tiroteo el FBI mata a la mujer e hijo de Randy Weaver. Este defendía la libertad a portar armas y decía en distintos mítines que el gobierno les quería robar sus derechos. Muchos consideraban a Randy Weaver un héroe. El FBI entró sin mesura a su vivienda asesinando a su familia, para posteriormente detenerlo y encerrarlo por el simple hecho de tener armas en casa. O eso pensaba una parte de la población. Seguidamente ocurre el incidente de Waco en 1993, donde los davidianos tienen un arsenal de armas y son requeridos por la ATF y el FBI. Timothy apoya a los davidianos y en su opinión el FBI como el gobierno de Estados Unidos está metiendo las narices donde no deben, que están pisoteando la segunda enmienda. Derecho a portar armas. Finalmente, y como algunos leísteis recientemente, mueren 74 personas, davidianos, entre ellos 21 niños. Todo propiciado por un fuego del que algunos dicen que procedía del interior, y otros pensaban que el FBI había causado el fuego deliberadamente al lanzar los botes de humo. Timothy se enfureció tanto por este último hecho que decidió tomar cartas en el asunto, creía firmemente que el gobierno era culpable de este incidente, además veía amenazado su derecho a portar armas y quería darles un escarmiento, pensaba que las iban a prohibir con el tiempo, aprobando alguna ley en el Congreso. Es entonces cuando vuelve a su pensamiento el libro de Turner Diaries. Cree que las predicciones de ese libro se están cumpliendo. Se había convertido en su Biblia particular. En la página 38 describe en detalle que los héroes de este libro a eso de las 9 de la mañana colocaron un camión bomba de fertilizantes y gasolina, y volaron la oficina del FBI. Los siguientes meses Timothy guarda silencio, intenta pasar completamente desapercibido. Comienza a comprar 7.500 kilogramos de fertilizante más nitrato de amonio en grandes cantidades y lo va almacenando poco a poco. El 18 de abril de 1995 alquila una furgoneta de la compañía Ryder, se le ve en una gasolinera repostando. El FBI y otras entidades de Estados Unidos temían que el día 19 de abril, segundo aniversario de la masacre de Waco, pudiera haber algún incidente por parte de organizaciones de extrema derecha, pero nunca sospecharon lo que estaba por venir. 19 de abril de 1995, 8:40 de la mañana, una furgoneta de la compañía Ryder estaciona en un lateral del edificio federal Alfred P. Murrah. A las 9 de la mañana un hombre alto es visto alejándose corriendo. A las 9:02 suena una gran explosión, después se hace el silencio, interrumpido por gritos de gente pidiendo ayuda. La bomba había explotado justo cuando cientos de trabajadores habían entrado en el edificio, sin olvidar a los niños que estaban en la guardería de la segunda planta.
El resultado final de este siniestro acto fue de 168 muertos, entre los que se encontraban 19 niños de menos de 6 años, e hirió a más de 680 personas. Con increíble frialdad hubo gente que llamó al FBI atribuyéndose el atentado e incriminando a grupos islámicos terroristas, no se sabe si como broma o si realmente eran miembros terroristas intentando crear pánico en la sociedad estadounidense, aprovechando el atentado. Por suerte el FBI encontró un pedazo de chasis de la furgoneta en el que había un número de bastidor, ya tenían una base para investigar. Eso les llevó hasta en la empresa de camionetas Ryder, y entonces apareció un nombre, Robert Klein, en la fecha de nacimiento había puesto 19 de abril, masacre de Waco, y un número de carnet falso. Poco después se descubre que es un nombre falso. Al hablar el FBI con un mecánico, les proporciona un retrato robot de la persona que alquiló la furgoneta y el FBI se pone en marcha, pero poco después otro mecánico asegura que eran dos hombres. La dueña de un motel reconoce al primero, Timothy McVeigh, además recuerda que lo vio con una camioneta amarilla. El FBI se pone manos a la obra. Justo en ese instante, Timothy está circulando por la carretera con su coche, escapando lo más lejos posible cuando un coche de policía le echa el alto por no llevar matrícula. El policía ve que tiene un bulto sospechoso en la cazadora y desenfunda su arma, le pide que salga del coche y se tumbe en el suelo. Timothy amenaza con que lleva un arma, pero el policía le contesta que él también. Finalmente es detenido. Unas horas después, al cotejar el FBI el nombre de Timothy McVeigh, se dan cuenta de que acaba de ser detenido y está en una comisaría por llevar un arma. Van allí para interrogarlo. Al llegar le preguntaron, ¿sabes por qué estamos aquí? A lo que respondió, Oklahoma City. El segundo detenido es James Nichols, este tiene un hermano llamado Terry. Los dos son sospechosos porque aparece el nombre de uno de ellos en el mismo motel donde la dueña había reconocido a Timothy. Además se sabía que ambos eran expertos en explosivos. El tercer detenido es Terry Nichols. Los tres eran amigos. Timothy y Terry se conocían del ejército, habían servido juntos. Terry unos meses antes había robado unos detonadores y dinamita en una cantera, que fueron los que se utilizaron en el atentado, y Timothy había almacenado 630 litros de gasolina, el combustible utilizado en el atentado. Mezclaron todo con el nitrato de amonio y fertilizante para causar el mayor daño posible. James Nichols quedó libre. 5 semanas después del atentado se ordena demoler el edificio. Terry Nichols es condenado a cadena perpetua por conspiración y homicidio involuntario. Había ayudado, pero no fue el ejecutor. Timothy McVeigh fue condenado a muerte. Antes de morir declara que se siente frustrado por el atentado, principalmente porque pensaba que sería el comienzo de algo, que le seguirían otros y que lo que había leído en Retourner Diaries, su Biblia, se iba a cumplir. Timothy fue ejecutado en Indiana el 11 de junio de 2001 por inyección letal.